Ya he visto el segundo episodio de la segunda temporada de Los Anillos de Poder, así que en este vídeo analizaré por completo todo cuanto ocurre relacionado con los libros. Quiero aprovechar que tan solo llevamos 2 episodios de análisis para hacer hincapié en esto, en que todos mis análisis, tanto si son de trailers como si son de películas, series o videojuegos, siempre los hago comparando el producto con el material original en el que está basado. Es decir, son análisis desde el punto de vista de la adaptación, no de la dirección, iluminación, sonido o interpretación, sino que hago valoraciones de la fidelidad a la obra que se está adaptando. Creo que es importante dejar claro esto antes de continuar, porque a menudo leo comentarios de gente que pregunta por qué estoy comparando continuamente la serie con los libros, o por qué me tomo la molestia de ver la serie si a mí no me gusta. La respuesta es que el punto de valor de mi canal es el conocimiento que tengo sobre los libros. En todos mis vídeos hablo de los libros, y considero que mi profesión, más que la de youtuber, influencer o creador de contenido, es la de historiador de la Tierra Media. Precisamente por eso la mayoría de mis suscriptores están aquí, no por mis opiniones subjetivas, sino por mis explicaciones de los libros. Y también es por esa razón que miro Los Anillos de Poder, porque ese es mi deber como historiador de la Tierra Media. De eso trata mi canal y eso es lo que esperan de mí mis suscriptores, sin importar si a mí la serie me gusta o no, porque aquí lo único importante siempre han sido los libros. Dicho esto, empecemos analizando la primera de las 4 tramas que tenemos en este segundo episodio, que es la de Khazad-dûm, en la que vemos que hay un temblor que se originó cuando el Orodruin estalló, que sacude el reino entero. Debido a ello, se destruyen los espejos que reflejan la luz del exterior, se mueren los cultivos del interior y Disa canta, pero se rompe su vínculo con la roca. Yo me imaginaba que los temblores que ya habíamos visto en los trailers serían provocados por el despertar del Balrog, no por el Orodruin, volcán que se encuentra tan sumamente lejos que no tiene ningún sentido que sus sacudidas destruyan parte de Khazad-dûm a unas 550 millas de distancia, cuando además tampoco son montañas que estén conectadas de ninguna manera. Pero al menos en este episodio se introduce a Narvi, uno de los personajes canónicos que, igual que Círdan, fueron omitidos sin razón durante toda la primera temporada. Si bien en los libros Narvi es un herrero, mientras que en la serie parece ser un geólogo o un minero, es decir, alguien que estudia o que pica piedra para sustraer minerales, en lugar de ser el que trabaja esos minerales para moldearlos según sus intereses. Así que no sé si en la serie harán que Narvi es experto en ambas profesiones o si cambiarán su rol permanentemente a minero en lugar de herrero. La segunda trama que presenta el episodio es la de Gandalf, en la que le vemos en Rhûn perseguido por los merodeadores de Tatooine, cuyo propósito es llevarlo ante un mago oscuro que resulta ser el jefe de Eminem y el resto de brujas malvadas que en la temporada anterior confundieron a Gandalf con Sauron. Cuando salió el último tráiler, leí varios comentarios de gente sugiriendo que este mago oscuro podría ser Saruman, teoría que podría casar con el hecho de que tiene el cabello y la barba negros, que con el tiempo se volverían canosos hasta que en la época de la Guerra del Anillo ya solo le quedarían unas pocas hebras negras, tal como se nos describe en el libro y tal como fue también bien caracterizado en las películas. No obstante, no creo que sea Saruman, porque según los libros y las propias películas, Saruman al principio era bueno, y su maldad no fue descubierta hasta que encerró a Gandalf en Orthanc al final de la Tercera Edad. Por tanto, yo creo que este mago es simplemente otro añadido más a nuestra larga colección de personajes inventados en Los Anillos de Poder, un villano necesario para la trama de Gandalf que él se encargará de derrotar, con suerte al final de esta temporada o si no, al final de la serie. Como consideraciones extras a esta trama, debo comentar que no entiendo por qué en todo momento estamos viendo un desierto arenoso en Rhûn, cuando sabemos que allí había un mar interior, grandes ríos, densos bosques y, aunque no salgan en los mapas, en los libros también se indica que allí estaba Dorwinion, una zona famosa por sus buenos vinos, por lo que considero que el paraje desértico es un error y que recuerda mucho más a Harad que a Rhûn. Sobre la vara de Gandalf y la búsqueda que llevará a cabo durante toda esta temporada, no tengo mucho que decir más allá de recomendaros que veáis mi vídeo explicativo de las varas de Gandalf que subí hace 2 años. Y por último, quiero destacar que el nombre de Karasgaer, que parece ser el lugar residencial del mago oscuro y sus brujas, es un nombre inventado compuesto por palabras élficas, lo cual es raro porque si los elfos pusieron el nombre significa que por allí debe vivir algún elfo, mientras que si fue el mago quien le dio ese nombre, pues está dando a entender que el mago sabe élfico. Pero, ¿dónde, cuándo y por qué aprendió élfico? Eso ya es otra historia que tendrá que ser respondida en otro momento, aunque quizá ese momento no llegará nunca jamás.
Pasemos ahora a hablar de la trama de los elfos, que aunque también es inventada, igual que las otras dos, al menos se desarrolla entre 4 personajes que son todos canónicos. Primero, Galadriel tiene una visión en la que muere Celebrimbor, luego ella y Gil-galad llegan a la conclusión de que los 3 anillos les permiten atisbar el futuro, entonces Galadriel le pide ir a Eregion para proteger a Celebrimbor de Sauron, Gil-galad acepta tan solo si Elrond la acompaña, él se niega pero Círdan le convence de lo contrario y al final se preparan para partir. Sobre la visión, me ha parecido interesante el hecho de que el cuerpo de Celebrimbor esté atravesado por ramas, dado que en los cuentos inconclusos se nos explica que, después de matarlo, Sauron paseó su cadáver atravesado por las flechas de los orcos como estandarte de batalla, lo cual es un poco gore y no creo que en la serie suceda, pero las ramas en su cuerpo realmente parecen las flechas de los orcos que más adelante deberían atravesarlo. Aún así, volver a ver este lugar en el que los elfos de Lindon han tallado estatuas de sus guerreros caídos, como la del hermano de Galadriel, ha hecho que me surja una pregunta. ¿Por qué no hay una estatua de Celeborn? Es decir, si Celeborn se fue a la guerra y lo dieron por muerto, tal y como nos contó Galadriel en la primera temporada, ¿por qué no hay por allí una estatua suya que Galadriel pueda visitar igual que la de su hermano? De nuevo, esto es una pregunta más que a lo mejor nunca será respondida. Para seguir, lo de que los elfos podían ver atisbos del futuro procede de los libros, aunque en ellos no se debía a su posesión de los 3 anillos, sino que había muchos personajes, como por ejemplo el propio Finrod Felagund, el hermano de Galadriel, que tenían la capacidad de vislumbrar o deducir eventos que tendrían lugar en el futuro. En general, los elfos creados por Tolkien tenían muchas habilidades innatas que a nuestros ojos parecen magia, pero que para ellos serían ciencia, y de las cuales no se nos dan muchas explicaciones más allá de decir que debido a su sabiduría y su arte eran capaces de saber o hacer cosas que resultaban extraordinarias a los mortales. Por ejemplo, otro de los poderes que tenían Galadriel, Elrond y Gandalf era el de hablar sin palabras, sino simplemente transmitiéndose pensamientos los unos a los otros. Poder que también tenía Celeborn, el esposo de Galadriel, alguien que, igual que Finrod, nunca tuvo ningún anillo élfico. Mi explicación completa de la historia y las habilidades que conferían los anillos de poder se encuentra en el respectivo vídeo que subí hace 2 años, aunque en esencia puedo resumirlo ahora diciendo que el poder de Nenya y Villa era el de ralentizar el tiempo, mientras que el de Narya era fortalecer el corazón de su portador y de las personas cercanas, por lo que ninguno de los 3 anillos confería ningún tipo de habilidad relacionada con la predicción del futuro. Finalmente, en el único diálogo que tiene Círdan en este capítulo encontramos 3 menciones a personajes de El Silmarillion. Uno es Daeron, que era un elfo Sinda, bardo e inventor de las runas conocidas como las Kirith. Otro es el juez que todo lo ve, cuyo nombre no es pronunciado pero claramente es una referencia al Vala Mandos, que era el juez supremo de los Valar. Y el último es Rúmil, un elfo maestro del saber que vivía en Valinor. Probablemente cualquiera que tenga el Silmarillion más o menos fresco en la memoria recordará quiénes son Daeron y Mandos, porque ambos aparecen varias veces en la narración, por lo que sus menciones en el episodio me han sorprendido, pero ni de lejos me han impactado tanto como la de Rúmil. Rúmil es un personaje tan secundario y tan pocas veces mencionado en todos los libros que ni siquiera yo había hablado nunca de él en ningún vídeo, y mira que tengo 200, y dudo mucho que ningún fan de la Tierra Media sepa quién es, salvo los pocos que nos hemos leído los libros de la historia de la Tierra Media, especialmente los 2 primeros. En ellos descubrimos que Rúmil es uno de los primeros personajes creados por Tolkien, y de esos personajes originales es casi el único cuyo nombre se conservó sin cambio y cuya existencia no fue eliminada nunca en las distintas versiones, sino que acabó siendo mencionado un par de veces tanto en El Señor de los Anillos como en el Silmarillion publicado. Es por eso que oír a Círdan mencionar su nombre en una serie en la que no se tiene nada en cuenta el canon me ha volado la cabeza, de verdad. Al verlo tuve que retroceder y volver a escuchar el diálogo entero porque no me lo creía. Sin embargo, lo de que Círdan diga que tanto Rúmil como Daeron eran unos borrachos, pues bueno, eso ya no me ha gustado tanto. Supongo que lo han dicho para dotar a los elfos con un poco más de humanidad, pero aún así preferiría que fuera un dato que se hubiera dicho sobre uno de sus múltiples personajes inventados, que por eso tienen tantos, antes que decirlo sobre personajes canónicos tan respetados como el gran maestro Rúmil. Tras eso pasamos a la cuarta y última trama del episodio, que es la de Sauron, la única de las 4 tramas que está más o menos relacionada con los libros, en la que vemos que ha matado a los mensajeros de Gil-galad, luego manipula a Celebrimbor para que le deje entrar en su ciudad, le dice que es un enviado de los Valar, cambia su aspecto y se da el nombre de Annatar, el Señor de los Dones.
Aquí hay varias cosas a comentar. En primer lugar, la secretaria rubia de Celebrimbor es un nuevo personaje inventado que no guarda relación con los libros. En segundo lugar, en la serie el nombre de Eregion se usa indistintamente como nombre del reino de Celebrimbor y como nombre de la ciudad capital donde reside Celebrimbor, mientras que en los libros Eregion es solamente el nombre del reino y la capital se llama Ostinedil, aunque me imagino que a estas alturas ese nombre ya no aparecerá nunca y se mantendrá el uso de Eregion tanto para el reino como para la capital. En tercer lugar, lo de que Sauron vaya a Eregion después de matar a los emisarios de Lindon me ha dejado muy loco y con los siguientes interrogantes en la cabeza. ¿Cómo sabía Sauron que Galadriel no le había confesado a Celebrimbor cuál era su verdadera identidad? ¿Cómo sabía Sauron que Gil-galad enviaría un mensajero a Celebrimbor contándole cuál es su identidad y que por tanto debía matarlo antes de que llegara a su destino? ¿Cómo sabía Sauron por dónde pasaría ese mensajero exactamente para poder matarlo? ¿Cómo pudo Sauron llegar a Eregion antes que el mensajero, si ese mensajero partió de Lindon antes de que él partiera de Mordor? Y además, Lindon está más cerca de Eregion que Mordor. Asimismo, que Galadriel no le contara a Celebrimbor en la temporada anterior que Halbrand era Sauron no tiene sentido si lo primero que hizo en esta segunda temporada es contárselo a Gil-galad y Elrond. Igual que lo de Amapola despidiéndose al final de la primera temporada para ahora reaparecer en el primer episodio, lo de Galadriel ocultando la identidad de Sauron era una obligación del guión para que en esta segunda temporada tuviera sentido que Sauron engañara y manipulara a Celebrimbor. Un ardid necesario para la trama, pero que no tiene ningún sentido y es totalmente ilógico desde el punto de vista narrativo. Si obviamos esa incoherencia, la verdad es que la interacción de Sauron con Celebrimbor al final del episodio es muy fiel al Silmarillion, dado que tanto en el libro como en la serie vemos que Sauron se presenta como un enviado de los Valar para ayudar y aconsejar a los pueblos de la Tierra Media, anticipándose a lo que serían los Istari más adelante. Se presenta con una forma hermosa y bajo el nombre de Annatar, que significa Señor de los Dones. Lo curioso de todo esto es que tanto en la noticia original como lo confirmaron luego los showrunners y se menciona así en los créditos de la serie, en teoría los únicos derechos que tienen para esta adaptación son los del Señor de los Anillos y sus apéndices, pero Annatar es un nombre mencionado únicamente en el Silmarillion, no en el Señor de los Anillos, igual que en la primera temporada se mencionaba Armenelos, la capital de Númenor, un nombre que tampoco aparece en el Señor de los Anillos sino en el Silmarillion. Claro, todas estas pistas parecen indicar que hemos sido engañados una vez más y que para esta serie no se tienen solo los derechos del Señor de los Anillos, sino también los de otros textos de Tolkien, como mínimo el Silmarillion, lo cual hace que me surja la siguiente pregunta. Si tienen los derechos tanto del Señor de los Anillos como del Silmarillion, ¿qué excusa tienen para defender que la serie contradiga en tantos aspectos los eventos de los libros? ¿Y por qué, si tienen los derechos del Silmarillion, siguen haciendo cagadas como usar el nombre de Eregion para la ciudad, si precisamente en el Silmarillion es donde se da el nombre de Ostinedil, que es el nombre real de la capital? Para terminar, solo me quedan dos consideraciones más. La primera es que en la serie vemos que Celebrimbor ha inventado el Ithildin, que en el libro existe, aunque allí no se dijo que él fuera el inventor, pero igualmente es algo bastante probable. Y de hecho, el Ithildin es el material que se usó para escribir los caracteres de la Puerta de Moria, que solo se reflejaban bajo la luz de la luna, tal como vimos en la Comunidad del Anillo. Y la segunda es que en el primer episodio se nos daba a entender que, para que Sauron cambiara de forma, era necesario que engulliera a alguien, lo que ahora se contradice con el hecho de que cambia a forma élfica así sin más, sin comerse a ningún elfo. Quiero pensar que a lo mejor se ha comido al mensajero de Lindon para poder tomar esa forma, pero igualmente creo que es algo que debería aclararse en el futuro. Con esto termina pues mi análisis del segundo episodio de la segunda temporada de Los Anillos de Poder. Mañana o pasado subiré el del tercero, así que estad muy atentos y en cualquier caso espero que paséis un feliz fin de semana. Un saludo a todos, amigos.